Buenas tardes. Conversaciones en el Salón ofrece su segunda tertulia con uno de los temas, de esos 8 temas que entendemos como principales, que es el mundo de la literatura y su adecuación a estos días de modernidad. Para ello hemos traído 2 grandes amigos y sobre todo 2 magníficos escritores y profesionales, como son Benjamín Prado y como es también Manuel Vicent, ambos con una extensísima obra y un reconocido prestigio y además merecido. Y vamos a intentar colocar un poco nuestras preguntas en 4 grandes apartados que he tratado de resumir aquí, que sería cuál es el panorama actual de la literatura, cómo se va a ver influida por la digitalización y ese mundo de la necesidad de proteger los datos y la propiedad, y finalmente otros 2 apartados que van relacionados con las redes sociales, la globalización y la relación entre los escritores, los agentes y las editoriales. Y la primera pregunta sería muy genérica. Buenas tardes, queridos amigos. La primera pregunta sería hablar un poco de cómo veis vosotros el panorama actual de la literatura. Cualquiera de los 2. De lejos a cerca. En esos años de convivencia entre los maestros y los aspirantes, que éramos los jovencitos, uno se sentía un poco más acogido que ahora, que estamos en un mundo más raro, del que no sabemos muchas cosas. Después hablaremos de lo digital, como anunciabas tú antes, después hablaremos de las redes sociales. Todo esto, uno tiene la sensación de vivir en un mundo del que no conoce muy bien la dirección. Sabía más de dónde venía antes la literatura y a qué aspiraba uno, que a dónde puede ir ahora por todas las cosas de las que vamos a hablar después. Dicho eso, bueno, pues uno tiene la suerte de seguir conviviendo con maestros como Manuel Vicent o como Juan Marsé o como tantos otros que hay por ahí sueltos, pero a uno se le va llenando la agenda también de grandes ausencias y el futuro de grandes preguntas. Así está, en mi opinión, el panorama. Hoy cualquiera puede ser escritor, porque ¿qué es escritor? Escritor consiste en escribir. Afortunadamente esto no es una profesión, esto es una vocación. De hecho, por eso los escritores están explotados, porque aunque no nos pagaran, muchos seguiríamos escribiendo aunque nos muriéramos de hambre, ¿no? Bueno, yo creo que eso ocurriría en un montón de cosas. Hay mucha gente que si no pagara seguiría siendo deportista profesional, y hay mucha gente que haría muchas otras cosas. Exactamente. Bueno, lo que sucede es que hoy, ¿qué es escribir? Escribir, como decía Hemingway, escribir una novela. ¿Qué es escribir una novela? Escribir una novela consiste en una primera frase por la que darías la vida y 200 folios más, ¿no? Vale. Ahora bien, una cosa es escribir y otra cosa es publicar. A lo largo de la historia, el hecho de acceder a que tus ideas, a tus folios escritos se conviertan en libro, ha pasado por diferentes dificultades. Pero el hecho hoy de que lo que uno escribe acceda a un público a través de Internet, a través de Google, es inmediato. Es decir, hoy hay legiones y legiones de escritores que escriben y que son escritores por el hecho de que escriben. Una cosa es escribir y otra cosa es publicar. Una cosa es publicar en una editorial seria o no menos seria, y otra cosa es publicar a tu expensas, a tu aire en Internet, o lanzarlo a la estratosfera. Es que antes en una editorial, en un principiante, pues eran 2.500 ejemplares, 3.000 ejemplares, y ahora cualquiera que escriba un relato lo mete en Internet y llega a la Andrómeda. Es que llega a todas las galaxias. Quiero decir, esa es la diferencia. Ahora, ¿tú te sientes escritor o no te sientes escritor? Si escribes, te sientes escritor. Y eso es lo que... Oye, entonces veo un poco con esta forma de entender la literatura
que os definís un poco como artesanos, como un poco orfebres, que a mí son dos palabras que me llevan mucho a la Edad Media, me gustan además. Sois como propietarios de una manera de hacer arte que solo os pertenece a vosotros, como aquellos pequeños miniaturistas que podían trabajar ya fuera el papel y los libros de Aristóteles, o podían trabajar la plata o los metales preciosos. ¿Es algo así? ¿Hay algo de artesanía en todo esto? A mí me gusta mucho la palabra oficio. Yo estoy de acuerdo con Vicente en que esto no es un trabajo, pero sí es un oficio, en ese sentido en el que tú dices, un oficio que uno hace con cariño, como un carpintero hace una mesa y después de terminarla hace esa palabra tan bonita que es el acabado. Así que la pule, intenta que quede todo bien, ¿no? Pero claro, tú puedes escribir, a mí me gustan mucho los escritores que escriben para la cabeza, para la inteligencia, para la comprensión de los demás, para la iluminación de los demás, incluso con un espíritu, hasta si quieres, didáctico. Me gustan un poquito menos los que escriben para el corazón, porque son un poquito más ñoños, más cursis y tal, y los que menos me gustan de todos son los que escriben para las manos, para que los aplaudan, para que después de cada párrafo les digan, olé, qué tío, machote, aupa. Yo creo que en una sociedad como esta en la que vivimos, donde si hay un lujo raro de disfrutar es el lujo de ser escuchado, porque todo el mundo habla, todo el mundo opina, todo el mundo escribe, todo el mundo sentencia. En el 90% de las conversaciones, la persona con la que estás charlando, lo que está pensando mientras tú hablas es lo que va a decir el después, ¿no? Ser escuchado en este mundo es un placer y un privilegio extraordinario. Él es poeta, pero él sabe perfectamente que toda prosa lleva un ritmo interior. Claro. Y toda prosa previamente fue poesía, fue poema. Y todo poema anteriormente fue cántico. Y todo cántico anteriormente fue grito salvaje. Luego da la sensación de que prosa o verso, si no se escribe para el corazón, sí se puede escribir desde el corazón. Uno se da cuenta de que para escribir lo que hace falta es tachar mucho. Las tachaduras son una parte esencial de la escritura. Y en la poesía, ni te digo, todavía de manera exagerada, en la prosa también, pero en la poesía de manera exagerada. Todo aquello que tachas tiene una importancia decisiva en el poema. Lo que queda tiene que ser como la almendra, lo que realmente querías llegar a decir. Eso yo no lo conseguiré nunca, evidentemente. Lo han conseguido grandes poetas. Lo conseguía Ángel González en algunos de sus poemas, que es una limpieza extraordinaria, casi cegadora. Oye, nos hemos dado cuenta antes de empezar la tertulia que don Manuel Vicente tiene un avatar en Twitter del que no es propietario. Entonces, ¿dónde va vuestra propiedad intelectual? ¿Dónde está ahora mismo en este mundo tan digitalizado, en este mundo tan global, en este mundo tan perdido en el éter? Ahí más que de mundos, en general hablaría de países en concreto. Hay países donde se defiende más la propiedad intelectual, se hacen leyes y se toman decisiones que la protejan, y hay países como el nuestro, por desgracia, en este momento, donde la propiedad intelectual está prácticamente indefensa. En el mundo de la música ha sido una catástrofe, lo han arrasado. Es verdad que la gente sigue haciendo, los buenos compositores siguen haciendo discos estupendos porque, como decíamos al principio, lo necesitan. Aparte que les gustaría poder vivir de su trabajo como a todo el mundo, necesitan hacer canciones, hacer discos. Pero es verdad que en España la protección es nula. O sea, te pueden robar con toda la naturalidad lo que cantas o lo que escribes y no pasa nada. Y además de no pasar nada, hay una especie de corriente de opinión generalizada que habla de la libertad. Dices, pero claro, la libertad debería existir también a la hora de comprar chuletas o a la hora de comprar la leche, no solamente a la hora de robar libros. Bueno, es el elemento del conflicto en el que vivimos, que parece que solo se paga por aquello que es tangible, claro, aquello que puedes tocar, y que el resto está perdido, como hay en un limbo. Esa cultura de la gratuidad está en manos de gente joven, que son los que manejan los dedos, pues eso se ha generado como
una cultura de que, oye, que la cultura es de todos, que eso está en el aire. Y lo que está en el aire es como cuando a nosotros de niños íbamos a robar las melocotones del cura. Claro, ¿quién no ha ido a robarle los melocotones al cura y ha sentido una emoción enorme de robar una cosa tal? Y claro, es que es casi como un juego. Es decir, ¿yo por qué tengo que pagar una cosa que puedo bajar del árbol y no pagas? Es decir, es terrible la contradicción que hay. Y veo cierto desencanto siempre cuando hablamos de este tipo de cosas, se habla de las redes sociales, la globalización, como una apertura inmensa, un montón de posibilidades, se empieza a charlar y se va creando una opinión que cada vez acaba siendo un tumulto que tiende al silencio progresivo y todo el mundo acaba diciendo qué cantidad de cosas tenemos delante, pero a cuántas cosas estamos renunciando de alguna manera. Y la pregunta que os lanzo, ¿estamos ante un aliado o ante una amenaza? Ante las dos cosas. Pero todo es así. O sea, una copa de vino es un aliado para que la comida sea más feliz. 17 ya son un problema para el hígado. Sí. Depende de cómo lo uses y en qué cantidad. A mí me parece que Internet tiene unas ventajas con las que habría soñado cualquier escritor del siglo XVIII. Para mí las dos grandes desventajas, bueno, hay tres grandes desventajas en Internet, me refiero a nuestro mundo, al de la cultura. Una, ya la hemos dicho antes, la gente que lo utiliza para robar, para saquearte, para no, en fin, no dejar que viva la gente de su trabajo como que tiene tanto derecho como el que hace cañerías o fabrica motores. Dos, que es el reino del insulto fácil, anónimo y gratuito, y eso es terrible. Y tres, que es un océano muy grande, hay demasiados peces. Muchas veces, lo que pasa es que yo creo que en esto en la cultura yo soy más partidario de hacer lo contrario de lo que se hace en la pesca. Yo creo que aquí la red tiene que ser lo más tupida para que no se te escapen los buenos. Te van a entrar muchos malos, te van a entrar muchos zapatos, muchos botes y muchas latas de conserva, pero un pececito que estaba bien y que merecía la pena cuidar, echarlo a la pecera y dejar que se desarrolle, también, ¿no? Es el discurso del método, es decir, cuando Descartes dijo pienso, luego existo. No pienso qué, sino que estoy las neuronas funcionando. Las neuronas no saben que tú te llamas Corbalán. Ellas están ahí a su aire, pero no saben lo que hay debajo. Están pensando, están interconectando. Luego existo. Las neuronas están pensando, luego yo existo. Pero no dicen pienso qué. Eso, aplicado al Internet, estoy en Internet, luego existo, pero no el Internet a dónde me lleva. Porque al final la gente que escribimos, incluso la gente muy joven que escribe hoy en día y que se mueve mucho por Internet y demás, aspira a un libro de papel. Aspira a tener todavía, no sé qué pasará dentro de 10 años, de 15, 20, pero hoy en día seguimos aspirando a que la verdadera confirmación de que uno es escritor es que tenga un libro de papel. Hay muchos casos, mucha gente que está llegando, por ejemplo, en el mundo de la poesía, hay chicas como Elvira Sastre, hay chicas como Isabel García Mellado, hay chicas como Teresa Mateo, que han empezado a escribir por Internet, que muchos nos hemos fijado en ellas, diciendo, oye, esta chavala, qué bien lo hace, cómo me gusta, qué nuevo, qué distinto, y que ya está publicando sus primeros libros de poemas. Elvira Sastre, el último libro que ha publicado, lleva 4 o 5 ediciones, que en el mundo de la poesía es una cosa verdaderamente extraordinaria. Teresa Mateo acaba de publicar su libro también. Isabel García Mellado acaba de ganar un premio importante, la han publicado ni más ni menos que en la editorial Visor, que es seguramente la más importante de poesía. Y ese camino lo han emprendido a través de Internet, llamando la atención con 4 tweets, con 5 poemas, y bueno, como decía antes, es muy parecido a lo que hacíamos antes publicando 2 poemas en una pequeña revista de una asociación cultural, luego otros 2, luego llegabas y publicabas uno en Ínsula, que entonces era ya aquella revista, era bueno, como casi ser santificado, después te publicaban alguna cosa en un periódico, en un diario nacional. Bueno, es el mismo camino, solo que un poco más deprisa, con esa velocidad que impone la red, que no sé por qué en vez de la red no se llama la pista o algo así, ¿no? Porque sería más... ¿No
creéis que vamos hacia un mundo de metáforas donde todo se está cortando tanto que tienes que decir en 140 letras algo que tenga interés? Entonces estamos como obligados siempre a dar titulares que tengan sentido. Bueno, lo que pasa es que eso tiene sus virtudes y sus defectos. Yo creo que virtudes tiene muchas. Creo que nunca, como ahora, ha habido tanta gente escribiendo tanto todo el rato. Todo el mundo estamos escribiendo. Tweets, SMS, blogs, artículos de opinión. O sea, todo el mundo escribe todo el rato. Escribir siempre implica que tengas que pensar un poco más lo que vas a decir. No es lo mismo decir me gustan las películas de Hitchcock que escribirlo, porque ya tienes que pensar eso de Hitchcock cómo era, había por alguna parte había una K pero iba antes, ya tienes que mirarlo, tienes que pensarlo. Incluso a la hora de expresar un sentimiento, si tienes que pararte a escribirlo y además te tiene que caber, por ejemplo, en 140 caracteres, ya te lo tienes que pensar. Es decir, hay twitters que son, vamos, a veces lees cosas de esas que son de un ingenio increíble, ¿no? Incluso de una profundidad, tal, son maravillosos. Porque claro, es que está toda la humanidad en este chau chau. Y claro, toda la humanidad, 700, no sé cuántos somos de aquí en este puto planeta, haciendo con los deditos. Es decir, es que es increíble, ¿no? Bueno, casi me habéis chafado la siguiente pregunta que tenía, que era cómo ha afectado, ya que estamos con Twitter, y ahora te dejo que sigas con tu Pero es que lo inventaron los chinos. De pensamiento. Si los chinos lo han dicho todo con el Twitter hace 4000 años. Sí, ¿cómo es eso? Pues las frases del chino, hombre, los pensamientos chinos. Esos son los nombres, Me Too, Su. No, es decir, el Confucio, el Lao Tse, todo, lo dijeron todo en frases cortísimas. Toda la filosofía china. Porque bueno, los haikus japoneses. Bueno, pero eso es una elaboración, porque eso ya es una síntesis ahí poemática. Manolo, es muy sobrio, muy sobrio. No te deja un poco al espíritu que fluya. Una elaboración, un haiku es una elaboración. Sí, hombre, pero quiere decir que ya es un artificio. Y hay que pensar. Es una destilación. Sí. Hay que pensar mucho. Es un destilado. Y además, Luis Alberto de Cuenca me dio a mí un haiku para unas conversaciones que tuvimos hace tiempo que decía: planchar a Marte o en el cuarto de la plancha, pero siempre contigo. Era un haiku que escribió él, y eso era algo que realmente... O, por ejemplo, el poema vasco, ¿no? O vasco, sí, tal, dice hierro, barro, te amo. Sí, pues ya está. No, quiero decirte que sí, bueno, que está muy bien, pero que los chinos ya está todo dicho en frases pequeñas. Además, ¿qué es un ensayo? Un ensayo, si lo exprimes, lo reduces a un aforismo. ¿Qué es un artículo? ¿Qué es un cuento? Si lo reduces un cuento, es un poema. Porque muchas veces tú ves un debate entre dos candidatos a unas elecciones y lo mejor del debate son los famosos memes que hacen después por las redes, que a veces definen mejor lo que ha pasado que todos los análisis sesudos de los especialistas y demás, ¿no? Claro, también tiene su parte mala. Tiene la parte mala de que a veces las opiniones brotan con una inmediatez que no han pasado por la reflexión primero, no han sido sometidas a ningún criterio personal, no han pasado por la inteligencia, solo han pasado por las ganas, el impulso. Por las ganas de decir algo. Y bueno, está muy bien que la gente diga lo que piensa, pero que piense lo que dice tampoco estaría mal de vez en cuando. Como dice tu amigo el Valdano, dice: a mí yo no escribo tweets porque en los tweets no se puede matizar. Dice. Bueno, y un argentino, si no matiza, pues imagínate lo que es un argentino sin matizar. Un saludo enorme para Jorge, que casi con seguridad acabará viendo estos espacios. Pero bueno, es que Jorge lo tiene muy difícil, ¿eh? Eso de concretar. ¿Cómo veis vosotros el mundo entre lo que es el escritor, lo que es los agentes literarios o las agencias literarias y lo que son las editoriales? Porque antes, hace años, parece que era impensable que alguien pudiera triunfar en la literatura sin un gran agente. ¿Cómo está eso ahora? Bueno, el mundo de la literatura está en un estado de cierta crisis, como todos los mundos posibles, hasta que pase
este toro que nos ha estado corneando por aquí un ratito. Pero yo, como lo he dicho antes, yo creo en los intermediarios. Yo creo que hay gente yo creo que tiene que haber editores que lean los libros, y tiene que haber agentes que los valoren y los negocien, y tiene que haber es verdad que el trabajo de escritor es un trabajo muy solitario, bastante duro. Bueno, si uno lo hace en serio, luego ya tu talento te llevará a un sitio, te llevará a otro, pero bastante duro. Uno pelea mucho por cada palabra de los libros que escribe. Hombre, si además tienes tú que ocuparte de gestionar, negociar, poner precio, hablar con traductores y tal, esto no se podría vivir. Uno debería tener dos vidas y dos cuerpos, uno para ser tú y otro para ser tu secretario. Tiene que haber gente que se ocupe de esas cosas, y yo creo que además España ha sido un país donde ha habido, por ejemplo, grandes agentes literarios. Sí, no, Dime. no, en todo el proceso de una elaboración de un libro, desde el árbol hasta la librería, está todo claro. Es decir, el que tala el árbol cobra por tantos árboles, el que lo reduce a celulosa lo cobra, el que lo imprime y convierte en papel cobra, el que lo lleva a la editorial y allí se inscribe cobra, el distribuidor que lo lleva a la librería cobra, el que cobra. La única zona en toda esa parábola, la única zona de sombra que hay es entre el escritor y el editor. Entonces tiene que haber una relación. Siempre se ha dicho que te engaña, la tirada, etcétera. Bueno, hay una relación de confianza entre el escritor y el editor. Yo jamás he tenido un agente, ¿no? Otros lo tienen y tal. Yo siempre he tenido una confianza entre un editor que, bueno, creo que no te engaña, creo que va a favor tuyo, pero que ahí se resolvió, y eso Carmen Balcells hizo muchísimo, que esa forma era a través de los adelantos de autor. Es decir, que a la hora de entregarle a esto, te valoran y te dan un adelanto a cuenta de los derechos de autor, que antes eso era imprevisible. Antes era esa zona de sombra, estaba el escritor absolutamente vendido y en manos del editor. Si caías en manos de un editor golfo, pues te esquilmaba, y si te caes honesto, pues te cobrabas lo que vendías, etcétera. Entonces los agentes han resuelto también esa cosa, defendiendo de tus derechos a través de los adelantos de derechos de autor. Van a desaparecer los intermediarios, y el intermediario real va a ser el internet, vamos, va a ser esa cosa anónima de las redes, etcétera, y que tú vas a vivir de la publicidad, de lo que te leen, y el hecho de que tú al leerte cobrarás. Es decir, pero es que, claro, aquí no hay que olvidar nunca que por muy sagrado que te creas que es este oficio, que hasta que la mitad del siglo pasado se creía que un escritor venía imbuido por las musas, por una cosa sagrada y tal, y a partir de la Segunda Revolución Francesa esto es un oficio como otro, que hay que cobrar por trabajarlo. No quisiera que mis lectores se convirtieran en mis clientes. No les quiero vender nada, no les quiero cobrar nada. Para eso me parece muy bien que existan editoriales, agentes y demás que se ocupen de esas cosas, ¿no? El que te paga es tu jefe de alguna manera también, ¿no? Y yo creo que uno no se puede escribir desde ningún tipo de servidumbre, tampoco desde el económico. Pues muy bien, hasta aquí llegamos con esta segunda edición de Conversaciones en el Salón. Ha sido una jornada fantástica, interesantísima, y bueno, no podía ser de otra manera con los invitados que hemos tenido. Una vez más, Benjamín, Manuel, muchísimas gracias. Aquí tenéis vuestra casa y aquí tenéis vuestros estudiantes, que estoy seguro que habrán sacado muy magníficas lecciones de vosotros. Gracias y hasta la próxima, que será dentro de un par de meses.